Hechos capítulo 7, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Oramos al Señor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por este momento tan particular que tú nos permites y nos das el tiempo de poder oír tu voz, tu palabra. Señor, te ruego que tengas misericordia de mi vida y que pueda ser una herramienta en tus manos para tu gloria, Señor. Entendiendo y sabiendo que no hay mérito, Señor, no hay nada que pueda hacer yo para causar alguna motivación particular en mi hermano o estimular su corazón. Apelo a la gracia, la cual hemos recibido, Señor, cuando hemos sido salvos. Apelo, Señor, a tu Espíritu Santo que nos ha sellado para salvación por los méritos de la redención en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre y te lo agradecemos. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su ubicación, amado hermano. Hemos puesto un título a este sermón y el título le hemos llamado El llamado de Dios enfrentando el rechazo. Qué bueno que encontramos justamente hablando del llamado a Lucas, que fue justamente llamado por Dios, quien escribió 2 tomos preciosos para la edificación de la iglesia. Y justamente Lucas es el que nos narra todo lo que acontece aquí con Esteban, que nos ha bendecido tanto el escuchar a cada uno de nuestros hermanos. Esta serie realmente es de mucha bendición para mí, de mucho sometimiento, que tenemos que tratar día a día de buscar a Dios, de someterlo a Él y de ser transformados por su palabra. Ahora bien, Lucas, quien fue llamado por Dios, que escribe 2 tomos preciosos, que estamos hablando del Evangelio de Lucas y estamos hablando de Hechos de los Apóstoles. Un hombre que anduvo con el apóstol Pablo, en muchas situaciones solo con el apóstol Pablo. Un hombre que conoció a algunos de los apóstoles también, que fue un hombre que nunca pensó que iba a ser parte de lo que ha sido Dios, ¿no?, utilizando a este hermano Lucas para nuestras vidas. Fue un buen segundo Lucas. Él supo servir al lado de hombres como Pablo. Y vemos el llamado de Dios
en él. Ahora bien, Lucas ahora nos está relatando cómo Esteban presenta su discurso en forma magistral, defendiendo su fe, manifestando una apología exacta a través de la Escritura, a pesar de la oposición y a pesar del rechazo. Vemos un hombre lleno del Espíritu Santo que nos narra justamente Lucas. Ahora el concilio, con testigo falso allí en el capítulo 6 y versículo 13, dice que le acusaban de palabras blasfemas a Esteban. Y esas palabras, según ellos, decían que eran en contra del templo y en contra de la ley. Y similar en el versículo 11 del mismo capítulo 6, nos dice Lucas que habían sobornado a unos que decían que Esteban dijo palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y cuando hablamos de Moisés y de Dios, y cuando hablamos de la ley y del templo, es muy similar, porque justamente para ellos querían que Dios se manifestaba en el templo. Ellos tenían la formación en su cabeza, los del concilio, los judíos, ¿no?, religiosos, que Dios solamente se manifestaba en el templo, ¿no? Pero justamente haciendo esta introducción, hermanos, vamos a ver que no era de esa manera. El gran problema que tenían los judíos era que creían que Dios solo se manifestaba en el templo. Pero la exposición de Esteban nos muestra de que Dios se ha manifestado en diferentes lugares, en diferentes tierras, hablando geográficamente, ¿no? Como ejemplo, Dios llama a Abraham en Harán, Abraham, hijo de Tare, de Ur de los Caldeos. Abraham, el primer gentil, y Dios lo llama. Luego vemos que Dios también nos relata, Esteban estaba con José en Egipto, en otra tierra. Dios estaba, su presencia con José. Y todo lo que hacía este varón, José, Dios estaba con él y le iba bien. Y vemos también que Dios entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí. Justamente Dios manifestando su Shekinah, su presencia genuina en otras tierras, en otros lugares, marcando un antes y un después. ¡Wow! ¿Cómo se movería la estantería de esos religiosos? Ahora, ¿por qué? Porque de Dios es la tierra y su plenitud. Él es el dueño de todo cuanto existe. Él es el dueño de todo cuanto existe. Dice el capítulo 6, versículo 5, hablando de las características de Esteban, dice que estaba lleno de gracia y de poder. También el versículo 8 nos dice que él estaba lleno de fe, hablando de la similitud o la igualdad y del Espíritu Santo. Esteban, vemos el llamado de este joven, ¿no? Lo único que habló fue las Escrituras. Qué maravilloso que es eso. En el llamado de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, lo único que va a salir de su boca al exponer el Evangelio va a ser las Escrituras. Va a ser las Escrituras. Ahora bien, Esteban no buscó ni se postuló para algún servicio particular. En ningún momento vemos en el llamado que saltando, diciendo, acá estoy, a mí. No. Vemos que Esteban fue llamado por Dios. Dios lo llama a Esteban para servir como un comisionado apostólico. Seguido de los apóstoles, hacía grandes prodigios, señales, al igual que los apóstoles. Un hombre llamado por Dios a pesar de toda la oposición.
estamos viendo eso. Ahora nos sumergimos a nuestro versículo, luego de esta breve introducción que hemos podido hacer, y nos habla el versículo 20 que Esteban ahora le está hablando al concilio de Moisés, quien era agradable a Dios y que fue criado por 3 meses en casa de su padre. Nuevamente Lucas marca algo muy particular, como lo hemos visto con Zafira y Ananías, o con Ananías y Zafira, su mujer. Nos está marcando Lucas que desde ese tiempo siempre la cabeza del hogar era el varón, era el hombre. En ningún momento una persona llena del Espíritu Santo puede justamente confundir estas cosas. Esteban, lleno del Espíritu Santo, marca que el padre de Moisés era justamente el que gobernaba en cierta manera, el que estaba sabiendo lo que estaba aconteciendo en su hogar con su niño, que estaba corriendo mucho peligro de muerte, de exterminación, escuchando que otros niños morían. Pero el Padre, permitido por Dios, quien es soberano y maneja todas las cosas, se movió de esta manera. Ahora bien, algo muy especial que nos dice el texto, quien fue agradable a Dios. Y si buscamos en Éxodo y en Hebreo, pareciera que se está contradiciendo Esteban en su discurso o en su defensa. Nos habla justamente el versículo 2 del capítulo 2 del Éxodo, abreviando el texto, dice, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Hebreos 11:23 nos dice, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Parecería que solamente era guapo, era lindo. Pero ahora Esteban, lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, dice que era agradable a Dios. Y claro que es hermoso, como nos dice la Escritura, porque la Escritura es la máxima autoridad de fe y de práctica, y la Escritura es inerrante. Sí que era hermoso Moisés, pero ahora nos aclara algo, que esa hermosura tenía que ver con el plan de Dios que llama al hombre, Y esto agradable para Dios nos podría decir, o podría ser, que Dios estaba conociendo a Moisés de antemano. Todo acerca de Moisés, sus altos, sus bajos, sus frustraciones, sus logros, pero también sus pecados. Y aún más, el rechazo de su mismo pueblo. Ese pueblo que estaba sabiendo que un niño por 3 meses fue escondido, y que luego nos dice el texto a seguir que las doncellas estaban bañándose con la hija de Faraón, ¿no? Y dice que lo agarraron y que la hija de Faraón dijo, es uno de los hijos de los israelitas, de los hebreos. Eso se divulgó por todo el pueblo, porque no solamente sabían, sino que la niña, que era su hermana, que nos habla Éxodo, que fue viendo dónde terminaba ese niño en ese canastillo, se acerca y le dice, quiere que busque una nodriza para cuidar del niño, y llama a su madre, conociendo el pueblo, algunos, por ahí no todos, de que este Moisés fue librado por Dios en una manera extraordinaria, en una manera sobrenatural. Nos va a decir Esteban que le rechazaron. Ahora bien, para Lucas es tan importante que su audiencia, es decir, Teófilo, tenga este testimonio acerca del Dios Todopoderoso, quien ha preparado de antemano a un libertador para su pueblo, y que Moisés es solo una sombra del verdadero libertador que ha sido y será Jesucristo nuestro Salvador, que nos libró del pecado
y de la muerte. Ahora bien, Lucas nos dice en el versículo 21 que fue expuesto Moisés, ¿no?, en la defensa de Esteban hablando, a la muerte. Y que la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Moisés fue abandonado. Él estuvo en peligro de muerte, mas Dios lo ha guardado. ¿No nos aplica algo en nuestra vida esto? ¿Cuántas veces hemos estado en peligro de muerte? ¿Cuántas veces hemos estado en enfermedad? ¿Cuántas veces no han pasado miles o cientos de cosas? Y el Señor nos libró porque somos llamados por Dios para servirle. Y el llamado tiene que ver con el servicio. El llamado no tiene que ver con un rango. El llamado no tiene que ver el que sirve es el pastor. Los que sirven son los diáconos. Los que sirven son los ministros o los ancianos. No tienen que servir porque es la esposa de tal. Ella tiene que servir. No. El llamado de Dios, primeramente para salvación y luego para su gloria, es someternos a Dios y servirle porque Él es digno de gloria y del servicio de su pueblo. Es muy particular que podamos entender eso. Ahora bien, aquí vemos como Dios, como hemos dicho antes, guarda a sus hijos de todo peligro y provee lo suficiente y necesario para cumplir con sus propósitos. Dice el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El versículo 22 nos dice Lucas que las palabras citadas en la defensa de Esteban, que Moisés fue instruido en toda la sabiduría egipcia y que era notable en hacer lo que había aprendido y que aún sus hazañas eran destacadas y reconocidas por los egipcios y por todo su alrededor, en palabras y en obras. Era un hombre particular, un hombre dotado con algo particular, este hombre, Moisés. Y aunque todo eso, vamos a ver un poco más abajo, no le sirvió de nada cuando se tiene que enfrentar con el Dios que llama. Dice el versículo 23 que a los 40 años quiso visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Luego nos dice el siguiente versículo, el 24, y viendo una injusticia para sus ojos, uno de sus hermanos maltratado por un egipcio, vengó al oprimido. Ahora una pregunta, ¿estaba bien lo que hizo Moisés? ¿Tenemos que salir a vengar a mi hermano cuando alguien le quiere hacer algo? No, no estaba bien lo que hizo Moisés. Y seguramente que esta actitud que tomó Moisés era por quien era en el palacio. Seguramente esta actitud errónea que tomó Moisés era por lo que él había aprendido y por cómo lo miraban los demás. Creyó que era con su fuerza, creyó que era con su intelecto, creyó que era por quien era. Seguimos. El versículo 25 hemos dicho que él pensaba de que sus hermanos comprendían de que Dios lo libertaría por mano suya, pero ellos no lo comprendieron así. Esas personas que sabían que Moisés había sido diferente, que Dios lo había guardado, que no fue muerto como muchos niños y que fue criado en las mejores escuelas de Egipcio, en ese momento lo mejor, la Howard de hoy, ¿no? Vemos que fue rechazado. Dice el versículo 26, al día siguiente quiso intervenir en una riña de sus hermanos, queriendo que no
sigan peleando, poniéndoles en paz. Y uno de los que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¡Wow! Un rechazo que nos muestra la defensa de Esteban que le hacen a este hombre, Moisés, que habían visto algo o habían oído de algo particular, del poder de Dios, de la gracia de Dios por ahí sobre su vida, y aún así le rechazaron. Pero no podemos sacar del contexto que este Moisés actuó mal y lo hizo con sus fuerzas, lo hizo con su voluntad y no con la de Dios, a pesar que Dios tenía todo el control de esta situación. El gran error de Moisés fue el querer manifestarse a su pueblo con sus fuerzas y capacidades, pero eso de nada sirvió. De nada sirvió. Justamente lo vemos a Esteban, un hombre o un joven lleno del Espíritu Santo, quien no se postuló, quien no anduvo pidiendo algún cargo o algún lugar, declarando la palabra de Dios, milagros, señales, maravillas, gente se convertía porque le creía a Dios y sabía que Dios se manifestaba a través de su palabra y a través del Evangelio de Cristo. Pero él mismo nos va señalando que el llamado de Dios, quien llama, sí o sí en ese llamado se tiene que manifestar el rechazo mismo del pueblo. Ahora bien, el rechazo de Israel o de su pueblo provocó una huida temporánea que Dios permitió para preparar a Moisés como extranjero en otra tierra, Madián. Nuevamente, hemos visto, y el Espíritu Santo, Dios, utilizando a Esteban, desbarata, desconcierta el creerse como se creía el concilio, como creían los judíos, que solamente Dios se manifestaba en el templo. Vemos Juan cuando nos habla que el Verbo se hizo carne y habitó. La palabra es tabernaculizó, se hizo el tabernáculo humano entre nosotros. Él estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Y este Jesucristo que se hizo un tabernáculo viviente fue el que trajo la salvación para su pueblo. Y aún Jesús, que trajo la salvación para su pueblo, nos termina diciendo Esteban en toda esta defensa que ellos le rechazaron. Ellos rechazaron al autor de la vida. Y que Dios nos dé sabiduría y temor en todo esto, y que nos libre de esa actitud pecaminosa que a veces tenemos, y que sabemos que Jesús es nuestro Salvador, sabemos que Él hizo la obra en la cruz, creemos en la Escritura, y nuestras actitudes muchas veces actúan por ahí en un rechazo, sea con mi hermano, sea con mi esposa, sea con mis hijos, sea con mi padre, con mi madre, con algún pariente. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Nos termina diciendo el versículo 35, que tiene que ver con lo leído. No acostumbro a tocar otro versículo que no me corresponde exponer, pero dice el versículo 35 del capítulo 20, dice que Esteban dice estas palabras: a este Moisés, a quien habían rechazado, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza.
Dice que lo envió Dios pasando 40 años más. No valió lo que aprendió. Tuvo que humillarse en la escuela de Dios. Y ahora Esteban habla bien que este varón, Moisés, ahora este Moisés, a quien había sido rechazado, a este ahora envía Dios. Y qué bueno es cuando somos enviados por Dios, a pesar de la situación, a pesar del rechazo, a pesar de la oposición. Dios va a respaldar su palabra, va a respaldar a sus hijos y su nombre va a ser glorificado. No temamos como no temió Esteban, en la oposición y aún en la misma muerte, en predicar a Cristo, en predicar a la cruz, hablar de la cruz, hablar de la resurrección, hablar de su reino poderoso. Él ascendió y reina para siempre. Que su nombre sea glorificado. Y si por ahí en este tiempo hay un tiempo de que no estoy hablando de Cristo, porque el Evangelio es una predicación, y bien que tenemos que vivirlo a Cristo, bien por el ejemplo, pero nos manda, hay un mandamiento, ir y predicar. Esteban no se cayó, él habló las Escrituras. Dios nos ayude en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con la familia. Hablar de las Escrituras y hablar de este Cristo vivo que tiene el poder para salvar. Pablo diría, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Cómo estás viviendo? Estás en la cárcel, pasas hambre, desnudez, rechazo de los hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo? Rechazo de tu pueblo. No se avergonzaba del Evangelio porque sabía que el Evangelio tenía el detonante, la dinamita, que era poder de Dios para salvación. Oramos al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, la cual nos bendice y nos fortalece